Bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación en esta pequeña píldora, sobre todo por las fechas en las que nos encontramos, a mediados de julio, o bien temporada alta con muchísimo trabajo, o bien a puntito de merecidas vacaciones. Así que muchísimas gracias. Como vosotros ya sabréis, la mayoría, desde CAEP tratamos de informaros sobre todas aquellas cuestiones normativas, técnicas que os interesan como empresa y tratamos de daros facilidades o de ayudaros para una óptima gestión de vuestros negocios. Y eso lo podemos hacer gracias, entre otras cosas, a la colaboración que vamos alcanzando con diversas entidades colaboradoras, entre ellas el despacho Monlex, que se acaba de sumar a nuestra red de socios para ofrecer pues, algunos servicios y algún tratamiento especial a todas las empresas que formáis parte de la CAEP. Monlex ofrece un abanico amplio de servicios de asesoría empresarial y turística, pero hoy en concreto nos centramos, como sabéis, en hablar de lo que tiene que ver con la gestión y la seguridad integral de la información. Hoy nos acompañan, por un lado, Xavier Ferret-Jans, que es director de Binaura Monlex. Xavier, muy buenos días. Buenos días, María. Y Joan Massanet, que es el responsable de ciberseguridad y producto de Binaura Monlex. Entre ambos, Joan, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, María? ¿Cómo va? Muy bien. Entre ambos os van a explicar brevemente y de manera muy concisa y muy concreta de qué manera las pymes podéis prevenir y afrontar de manera eficaz un ciberataque, ¿no? El tema de la ciberseguridad que hoy en día es tan importante. Si os parece, vamos a comenzar con su presentación y como solemos hacer habitualmente, al final dejaremos un espacio de coloquio para que podáis plantear vuestras consultas. Para ello tenéis habilitado desde el primer momento el chat, podéis dejarlas por escrito en el chat si os parece y yo al final se las trasladaré. O bien, pues cuando terminen su presentación podéis pedir la palabra y abrir micrófono para intervenir directamente. Por mi parte nada más, daros las gracias a los dos, a Xavier y a Joan. Creo que será una sesión muy interesante y muy práctica, sobre todo porque es un tema que afecta a todas las empresas y sobre las que todavía hay bastantes dudas, ¿no? Y nada más, comenzamos. Xavier, Joan, cuando queráis. Gracias. Gracias a ti. Voy a presentar la diapositiva. Vale, perfecto. Yo imagino, María, que vamos a poder compartir, ¿no?, la presentación porque bueno, hay una serie de datos ahí dentro de la presentación que me interesa bueno, pues que tengan a disposición los asociados. Lo digo para no explayarme mucho con Sí. con los Al datos. final os enviaremos a todos por correo electrónico tanto la presentación como la grabación de la sesión. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar esta píldora, bueno, comentando primero una serie de datos que tenemos que constatar. Estamos en un momento histórico. La verdad es que nunca ha habido una situación como esta en cuanto a ciberataques. Esta es una situación que no se ha vivido anteriormente, provocada mucho por la digitalización que tenemos hoy en día de todos nuestros negocios, que cada vez va a ir a más, con lo cual se prevé que todavía haya un aumento todavía exponencial de este problema que es la ciberseguridad o los ciberataques, ¿vale? A ver, las pymes quizás es probablemente el sector o digamos el tipo de negocio más olvidado o más poco atendido en temas de ciberseguridad. Y bueno, hay cifras que constatan un tema bueno, que parece que es increíble, pero la mayoría de los ciberataques que están sucediendo hoy en día se centran en las pymes. Y parece antagónico respecto a las noticias que vamos viendo por la tele o que vamos viendo o leyendo los periódicos. Parece que siempre atacan a las grandes empresas o que parece que el estropicio más grande sucede en las grandes empresas. Es que es nada más lejos de la realidad. Así como van apareciendo estudios, bueno, más o menos las cifras bailan entre que un 65%, un 70% de los ataques, y son estudios fiables, en los cuales está involucrado incluso el Ministerio de Industria. Pues los vectores de ataques o los principales afectados son pymes.
Y además esto provoca que hay una serie de factores como son, digamos, la diseminación del propio ataque, ¿no? Es decir, ahora explicaremos un poquito este asunto. Entonces, independientemente de las cifras, que simplemente quería que quede como más constancia la cifra del 70% de los ciberataques que van enfocados a pymes, diréis, ostras, ¿y por qué no salen los periódicos? Bueno, pues porque no vende directamente. Es decir, que ataquen, y ahora me tiro una piedra, que ataquen a Molex, pues no suele aparecer en el periódico. Suele aparecer, pues eso, que han atacado, como ya sabéis, al Parlamento de las Illes Balears o al Ayuntamiento de Palma o entidades que tienen muchísimo más impacto mediático. Pues no, es decir, las pymes están siendo el sector más atacado. Voy a pasar esto, quería hacer una pequeña introducción en los temas de ciberseguridad, pero creo que me voy a centrar más siguiendo el hilo de esta conversación, en lo que os comentaba. Es decir, ¿por qué las pymes? Es decir, ¿qué tiene la pyme a diferencia de las grandes empresas que sean tan vulnerables o que sean tan objeto de ciberataques? Básicamente hay muchos más factores, pero hay tres factores principalmente que hacen que el impacto sobre las pymes sea un poquito más elevado. Primero, la vulnerabilidad, es decir, las pymes, desgraciadamente, por falta de inversión, falta de dinero, incluso de conocimiento en cuanto a preparar una estrategia de ciberseguridad, hacen que sean más vulnerables, ¿de acuerdo? Si hacemos un símil con una casa, pues digamos que la gente que no tiene mucho dinero y tiene una casa con pocos medios, pues tendrá menos capacidad de defenderse ante un robo, ¿de acuerdo? Ahora, los que tienen más dinero, más conocimiento y más dedicación a impedir un robo, pues pondrá una puerta blindada, pondrá una alarma, incluso hay algunos que ponen hasta un guarda, ¿no? para prevenir esos robos, ¿de acuerdo? Pues sucede exactamente igual con las empresas, es decir, las pymes evidentemente no podemos dedicar tanto recurso a la ciberseguridad. Básicamente eso pues, provoca esa vulnerabilidad y son pues, unas víctimas muy fáciles. No requiere demasiado esfuerzo por parte de los atacantes para penetrar en las defensas de las pymes y pues, conseguir extorsionarlos o incluso robar dinero, etcétera, etcétera. Los costes. Las pymes también, al ser un vector de ataque tan prolífico, hacen que los costes que tengan que asumir una pyme para levantarse de un ataque o para recuperarse de un ciberataque pues sean muy elevados. No en cuanto a que sean elevados en cuanto a miles y miles de euros, sino que respecto a su capacidad financiera es un auténtico desastre. Y por último, la reputación, es decir, hoy en día, pues, como sabéis, el tema de la ciberseguridad está pues muy de moda, va apareciendo mucho en los medios de comunicación y bueno, quieras o no, el aparecer en algún tipo de noticia o incluso el run run, estamos en Mallorca o en Baleares, que sabéis que el run run y el boca a boca es tremendamente importante, bueno, pues oye, también tiene un impacto muy severo. Es decir, el hecho de haber recibido un ciberataque y no haberlo gestionado bien, que ahora veremos un poquito esto también, hace que bueno, pues tengamos una pérdida de confianza, ojo, no solo de los clientes, sino también de los propios trabajadores, porque ellos confían en que tengan sus datos bien guardados o salvaguardados, ¿de acuerdo? Eso sería, digamos, un poco la situación actual de la ciberseguridad en las pymes, ¿de acuerdo? Lo que voy a comentar ahora, a partir de ahora, es cuál es el modelo, es decir, vamos a poner soluciones, ¿de acuerdo? Ya tenemos el panorama, no vayamos a asustar más. Podríamos estar así media hora diciendo toda la cantidad de ataques, etcétera, etcétera. Sí que es verdad, y Joan más adelante a lo mejor comentará un poco ya más en detalle, que hay una serie de ataques que son los que más están impactando, por ejemplo, en las pymes. Y no solo hablamos de ataques de tipo secuestro informático, o llamado técnicamente ransomware, que nos cifran la información o nos dejan acceder a ella, sino lo que últimamente nos está entrando mucho es el tema de las facturas falsas, ¿vale?
Es decir, que emitamos una factura y intercepten la factura, cambien el código de cuenta bancaria y nuestro cliente o bien haga el ingreso en una cuenta que no sea la que toca, o bien nosotros como proveedores evidentemente nos equivoquemos y hagamos un ingreso donde no toca. Eso es lo que está sucediendo muchísimo actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, visto un poco el panorama, y bueno, siendo esto una píldora, no pudiendo hablar mucho más sobre el tema, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de protección. Y para ello, pues vamos a hablar de lo que se llama el modelo de gestión de ciberseguridad. No lo he inventado yo, no es digamos, un modelo propio de Binaura Molex. Ya no nos gustaría tener tanta imaginación, pero no es así. Es un modelo de gestión unificado a nivel mundial, ¿de acuerdo? Esto comenzó en Estados Unidos, Europa ya ha adoptado este modelo, es un modelo bastante lógico y además es adaptable. Es decir, cuando comentemos esto, pensad que no es un modelo para una grandísima corporación, es aplicable a una persona que sea autónoma, un trabajador autónomo, como una pyme de 50 a 100 trabajadores, exactamente igual. Lo que pasa es que el trabajo cambia, será mayor trabajo o menos trabajo, pero el modelo es exactamente el mismo. ¿Cómo es este modelo? Es muy sencillo. Casi diríamos que es un modelo médico. Primero tendríamos que hacer un análisis de la situación en la que estamos y en base a eso dedicar recursos a la protección de la empresa. Luego tendríamos una fase de detección de los ciberataques y cómo tenemos que responder ante ellos. Y luego la última fase, que quizás es la que dejamos más olvidada, pero es súper interesante, que es la parte de recuperación, no en cuanto a recuperar el negocio, sino aprender qué ha pasado y cómo podemos mejorar nuestro proceso para que no vuelva a suceder o nos impacte lo menos posible. La fase de análisis, que es vital para nosotros también, es una de las cuestiones que vemos que no está funcionando en la pequeña y mediana empresa, es a la hora de hacer la inversión en medidas de seguridad, no vemos un análisis previo. Decir, oye, a mí me gustaría tener pues, cierto tipo de tecnología implantada en la empresa, pero vamos a planificarla con cabeza, es decir, no porque sea muy bonito o muy chulo o esté de moda, lo necesite mi empresa, con lo cual hay que hacer un análisis previo de que realmente cuáles son mis riesgos y cuál es mi situación. Entonces, como he dicho, pasaremos la diapositiva y tendréis el detalle. Hay que identificar qué información tenemos que proteger, vital, mantener un inventario de todos nuestros sistemas, del software que estamos utilizando y identificar, eso está muy bien, que es identificar los acuerdos que tenemos con nuestros proveedores y partners. Es decir, cuando hay un incidente no tenemos tiempo, hay que actuar tremendamente rápido. Tenemos que tener identificados cuál es nuestro proveedor de servicios de la nube, cuál es nuestro partner, por ejemplo, en cuanto a póliza de seguro, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que tener inventariado y de fácil acceso. Y, como he dicho, analizar qué riesgos tenemos en la empresa para poder atajarlos. En la fase de protección, pues, y esto ya Joan lo hará bastante más en profundidad y mejor, básicamente pues es implantar esas medidas de seguridad organizativas y jurídicas, porque no todo es tecnológico. Veréis que la parte de ciberseguridad hay que quitar, digamos, el San Benito de que es algo tremendamente tecnológico, para nada. Es decir, obviamente es un porcentaje bastante alto, pero hay mucho componente jurídico, hay mucho componente de organización interna. Pues hay que aplicar esas medidas de seguridad para prevenir lo que consideramos que es los riesgos principales en cuanto a tener ciberataques. Y aquí, en la parte de protección, estaría la parte de formar y concienciar. Veréis que es algo, casi sería el factor número 1 de problemas en cuanto a seguridad dentro de una empresa, y es la falta de concienciación. Luego tendríamos una fase de detección. Cuando hemos colocado todas esas defensas, tenemos ese guarda de seguridad fuera rastreando, ¿no?, el posible ladrón. Tenemos que tener muy bien articulado
esa fase, digamos, o sea, esas medidas que nos permitan prever los ataques, ¿de acuerdo? La fase de detección no solamente cuando el ataque está sucediendo, esa factura que nos han mandado para hacer el ingreso donde no toca, ese correo que nos ha entrado con un pulse aquí para que nos cifren el contenido de nuestra información y nos dejen absolutamente caos, sino estamos hablando de estrategias que hoy en día están funcionando muy bien, que es el patrón de conducta, ¿no? Es decir, es ver un poquito, oye, esto no me gusta. Volviendo un poquito al símil, digamos, de la casa, ¿no? Es decir, cuando alguien mira, dice, ese de ahí me está mirando y no me fío, ¿no? Pues justamente esa tecnología ahora mismo está funcionando, es una tecnología tremendamente predictiva. Luego tendríamos la fase de respuesta, digamos la más crítica. Oye, ya estamos en el barro, ya nos han atacado, estamos en un momento de nervios. Cuanto mejor estemos entrenados, cuanto mejor tengamos documentado todo, muchísimo mejor va a ir la fase de respuesta. Pero es absolutamente proporcional. A ver, los ataques se pueden contener porque no podemos erradicarlos, pero también se pueden erradicar en algunos casos inmediatamente. Pero tenemos que tener muy clara la coordinación con todas nuestros partners, nuestras partes interesadas que le llamamos, para que todo sea lo más fácil y lo más rápido posible. Pensad una cuestión, esto está íntimamente ligado con el Reglamento General de Protección de Datos. Desde el momento que tenemos un incidente de seguridad, como ya sabéis, tenemos 72 horas para comunicar a la Agencia de Protección de Datos que tenemos una brecha de seguridad. Desde que la hemos detectado. Puede pasar que hayamos tenido un ataque y la detección suceda mucho más adelante. En cualquier caso, tenemos ese plazo de 72 horas, con lo cual, oye, tenemos que ir lo más rápido posible. Por eso esa coordinación es vital, ¿vale? Y dentro de esa fase de respuesta también hay una cuestión de comunicación, es decir, también estamos obligados por la normativa de protección de datos a comunicar a nuestros afectados de que hemos recibido un ciberataque. Hasta aquí hay una cuestión muy, muy simple y que me gustaría que también quedara clara. Ataques vamos a recibir todos, o hemos recibido en algunos casos. Con lo cual, nuestra reputación dependerá de cómo estemos llevando el asunto. Están sucediendo resoluciones, archivo de expedientes sancionadores por parte de la Agencia de Protección de Datos y lo archivan porque dices, oye, sí, me la he pegado, he tenido un accidente con el coche, me han atacado, me han robado los datos, etcétera, etcétera. Pero la agencia valora tremendamente de forma positiva el tener lo que estamos hablando. Es decir, oye, yo lo he planificado, me he protegido, he hecho todo lo que estaba en mi mano, en cuanto a incluso a costes, para evitar esos ataques. Bueno, pues la gente dice, oye, mira, pues te lo has pegado, mala suerte. Y archiva el expediente. Pero tienes que, digamos que justificarlo muy bien, ¿de acuerdo? Es decir, que todo este tipo de estas cuestiones que estamos hablando nos evitan una serie de costes, no solamente en cuanto a levantarnos delante de un ciberataque, sino costes que puedan venir derivados por sanciones de la Agencia de Protección de Datos. Y en la parte de recuperación estamos hablando de ya cuestiones un poquito, insistimos, fuera del ámbito tecnológico. Comunicar con clientes, proveedores, hemos sufrido un ataque, lo hemos contenido, estamos trabajando en ello. Ese mensaje positivo tiene que estar ahí. Aplicar planes de recuperación, evidentemente, para levantarnos. Analizar de forma forense las pruebas que tenemos de los ataques, por si tenemos posibles reclamaciones por responsabilidad civil o penal. Como veis, estamos abriendo muchos frentes que nos pueden provocar costes y sobre todo aprender qué ha pasado y cómo lo podemos evitar en un futuro o mejorar. Puede ser que haya ido muy bien y digas, pues mira, esto lo puedo mejorar y hacemos que los tiempos de respuesta pues disminuyan, con lo cual los costes también pues, repercuten menos en nuestra caja. Y ahora, pues si os parece, también voy a pasar a la palabra a Joan y os explicaré
y os explicará cómo es esa fase de protección. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Mirad, bueno, he empezado un poquito la parte que me toca a mí, que es un poco más la tecnológica, poniendo este pequeño, digamos, como gráfico de las cosas que se deberían proteger y las que no, ¿vale? Y lo que abarca cada una de ellas. Fijaros que los apartados técnicos están subdivididos en pequeños trocitos y en la parte de abajo tenemos dos muy importantes. Xavi, he deixat de veure esa diapositiva, no sé si... Vale, ahora. Como veis, hay una parte de Red Teaming Pentesting que ocupa toda la parte tecnológica y después, un poquito más abajo, en la parte azul, tenemos Governance, Compliance, Continuidad de negocio y asesoramiento legal. Todo esto lo explicaremos en la última diapositiva. Pero bueno, más que nada, la pregunta es por qué necesitamos la seguridad de información. Xavi ya os ha pasado una serie de estadísticas. Esto lo podréis leer vosotros más adelante cuando os pasen la presentación, pero sobre todo me gustaría que os fijaseis en la parte roja. Es decir, el coste medio de un ataque de ransomware a las empresas es de 150.000 euros. No estamos hablando de un coste, digamos, banal. Y además estamos hablando de un coste medio. Es decir, habrá que tendrán más y habrá que tendrán menos. Por tanto, llegados a este punto, lo que es la ciberseguridad, debemos considerarla, como pone bien en el texto, una inversión y no un gasto, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la parte de datos. No, vamos una para atrás, por favor, Xavi. Bueno, el petróleo del siglo XXI se denominan a los datos ahora, actualmente. Es decir, de donde se puede sacar más dinero, de hecho, muchos de vosotros ya lo comprobáis con Facebook, con los anuncios, Google con sus anuncios, todo esto, ellos están sacando dinero de los datos. Es decir, están sacando un rédito sobre el tema de el uso que se hacen de estos datos, ¿vale? Pero aplicado a la empresa, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos puede suponer no proteger los datos de manera correcta? ¿Vale? Pues primero, que nos hagan una extorsión, que es lo que se suele hacer cuando tienes un ataque de ransomware, que no solo te cifran los datos, es decir, sino que esos datos los recogen y los exponen en una web, en la dark web, y los venden. Si tú no pagas, pues dicen, el extorsionador te dice, pues voy a exponer toda la información que tú tenías en tu empresa de manera que tu reputación se va a ver afectada. Es muy importante esto. El tema de la reputación casi en muchas empresas hace más daño que el valor económico del rescate que te pueden pedir los atacantes. ¿Qué más te puede llevar una pérdida de datos o una falta de protección en los datos? Pues que el negocio falle, evidentemente. Si nos atacan, si tenemos un ataque de ransomware, tenemos que pagar, tenemos que hacer según qué cosas, puede provocar que el total del dinero que tengamos que pagar o que nos cueste esta pérdida de datos sea superior y que, por tanto, provoque que la empresa quiebre. De hecho, creo recordar que los datos estaban en un 60% de las empresas que recibían un ataque de ransomware y no estaban preparados para ellos, estaban cerrando, es decir, acababan cerrando el negocio. Y bueno, y después está, como ha comentado muy bien Xavi, el tema de las sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, no solo implica que los extorsionadores nos puedan pedir algo, sino que además tenemos el órgano vigilante, que se encarga de todo el tema de protección de datos, que está ahí mirando a ver si hemos hecho lo correcto, como bien ha comentado Xavi. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el cloud. Bueno, evidentemente muchos de nosotros ya utilizamos herramientas cloud en nuestro día a día, ya sea Google, ya sea Office 365, ya sea Zoho o cualquier otra plataforma, ¿vale? Es muy importante que la seguridad en el cloud esté bien aplicada y que nos permita, en caso de una interrupción de servicios, ya sea por un ciberataque, por una falta de disponibilidad, tenerla, o sea, poder actuar de manera que inmediatamente podamos recuperar, digamos, el negocio. Es decir, que podamos seguir trabajando de alguna manera. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor, Xavi.
Y ahora aquí entramos en la parte de endpoints, que es la que todo el mundo casi conoce. Es decir, ponemos un antivirus, protegemos los servidores, protegemos nuestros ordenadores, nuestras tablets con un antivirus, con cualquier otro dispositivo. Bueno, antivirus que ahora se llaman anti-malware porque abarcan muchísimas más cosas que no lo que antes denominábamos como virus. Aquí os he dejado una pequeña captura de pantalla de uno de los anti-malware más conocidos del mundo, que es Bitdefender. Y bueno, y pensad que los endpoints es la primera línea de defensa que tenemos delante, digamos, de un ataque, aparte de las personas, ¿vale? Aquí estamos hablando ahora de una parte más tecnológica, ¿de acuerdo? Una parte que abarca lo que es la parte de tecnología. Es muy importante tenerlos bien protegidos y con una solución que nos permita estar seguros de que tenemos cierto nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Vamos a la otra diapositiva, por favor. El perímetro, lo que conocemos como cortafuegos de toda la vida. Es decir, en nuestra propia empresa no podemos dejar que la puerta de entrada esté sin una cerradura, que tendría a ser el cortafuegos. Porque una vez que han entrado dentro de nuestra red, si no tenemos los medios para poner otro tipo de, digamos, de dispositivos que analizan la propia red interna, es muy importante proteger esa entrada, que sería el perímetro, ¿vale? Es como si ponemos, lo que decía, en una puerta ponemos un pequeño candado, una llave de seguridad, lo que sea, ¿vale? Eso es lo que nos protege, ¿de acuerdo? Pensad en ello como la barrera y la barrera, la puerta y las barreras que ponemos a la entrada de nuestros negocios. Sería un poquito proteger el acceso indebido a nuestra empresa. Y en este caso es nuestra empresa virtual, que sería nuestra red, ¿de acuerdo? Pasamos, si quieres, a la otra diapositiva. Este es el que más me gusta. Mirad el porcentaje. El 75% actualmente de la información que visualizamos lo hacemos desde un dispositivo móvil, ya sea teléfono o tablet. Claro, ¿qué pasa? Os voy a poner un ejemplo. Un ataque de phishing en un dispositivo móvil es mucho más sencillo de realizar que, por ejemplo, en un ordenador. Os explico el porqué. La resolución de un teléfono o el tamaño de las letras de un teléfono nos permite incluso, yo puedo enviarte un correo suplantando la identidad de Meliá y en lugar de poner una L puedo ponerte una I mayúscula. Claro, la diferencia dentro de un dispositivo móvil para visualizar ese correo o la dirección del remitente en este caso, es mínima. Hace que tú puedas creer que ese correo es legítimo, contestar, pinchar el enlace o creer que la factura, como muy bien ha indicado Xavi antes, que te están enviando, es la correcta, ¿vale? Y lo puedes reenviar a tu contable pensando que está bien, le dices, oye, esto me lo tienes que pagar tal, que es lo que hablábamos del tema de la suplantación de identidad, que es muy importante y es uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Aparte, no hay una conciencia de protección de los dispositivos móviles. Pensamos que no podemos tener un ataque de malware o un ataque de cualquier tipo a nuestro dispositivo. Cada vez más esto está sucediendo. Yo supongo que alguno de vosotros habéis recibido el tema de un correo o un SMS de correos que os está diciendo tenemos parado un paquete en la aduana, haced clic en este enlace para que podáis pagar el fee de la aduana. Bueno, pues esto es un ataque que lo que hace es instalar automáticamente un malware en vuestro teléfono móvil, ¿vale? O el típico de los bancos que ha habido un acceso indebido, tenéis que entrar en esta dirección. No, los bancos nunca os van a pedir entrar en una dirección. Lo que os van a pedir es que entréis en su página web oficial y reseteéis la contraseña allí. Nunca os van a enviar enlaces, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, es muy importante lo de los dispositivos móviles. Los anti-malware en dispositivos móviles o los MDM, que son Mobile Device Management, nos permiten gestionar los dispositivos y evitar este tipo de ataques, ¿vale? Aparte del tema de las redes sociales, que lo hablaremos un poquito en el tema de la identidad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que hablábamos, la identidad. Muy importante, debemos diferenciar entre nuestra identidad digital y la identidad a la hora de autenticar contra nuestros sistemas, ¿vale? Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí he querido hacer un poco más de inciso en la parte de identidad digital, porque esto es lo más peligroso y lo que más utilizan, aunque no lo creamos, los ciberdelincuentes para atacarnos. Es decir, un ejemplo, yo soy el CEO de una empresa
tengo mi Facebook, lo tengo abierto, por lo que sea, porque me gusta que la gente mire lo que estoy haciendo o porque en este caso pues yo pongo información que también es relativa a mi empresa. Pues en mi Facebook pongo que me voy de vacaciones a Suiza, ¿de acuerdo? Vale, hasta ahí todo bien. Publico fotos, lo tengo abierto, a lo mejor tengo algún número de teléfono ahí puesto, algún correo electrónico. Pues el ciberatacante o el ciberdelincuente lo que va a hacer es coger toda esa información y utilizarla en nuestra contra. Es decir, lo que va a hacer va a ser simplemente, vale, está en Suiza, voy a enviarle un correo al contable, le voy a decir, oye, soy Pepito, estoy en Suiza, por favor, necesito hacer una transferencia urgente a esta cuenta bancaria de la factura del proveedor X. Y esto lo utilizan un montón. O sea, parece que no, pero es peligrosísimo publicar nuestra vida íntima y personal en las redes sociales. Lo de la identidad digital, en el sentido de la autenticación, simplemente se refiere en que hay sistemas que nos permiten verificar por lo que se llama varios factores de autenticación, es decir, quién soy, qué es lo que sé y qué es lo que tengo o dónde estoy incluso, nos permite verificar que el acceso es correcto a nuestros sistemas mediante el uso de estos diferentes factores de autenticación dobles. De hecho, la recomendación ahora mismo del NIST de Estados Unidos, la última recomendación es utilizar una única contraseña que sea larga, que sea fuerte, que sea bastante potente y que nos acordemos de ella de alguna manera. Yo siempre pongo el ejemplo de la primera frase de una parte de un libro. Es decir, abrir tu libro favorito, coger la página 25, el primer párrafo y copiar la frase entera como contraseña, con los espacios y con los puntos. Y si quieres añadir un número porque te lo exige el sistema o un carácter, lo añades. Pero utilizar esto para recordarlo de manera sencilla. Y aparte de eso, un segundo factor de autenticación, es decir, algo que valide quién soy, ¿vale? De manera que sea algo que yo sé, algo que yo tengo, o lo que soy, mejor dicho, o también lo que tengo, porque puede ser mi dispositivo móvil, o incluso mi ubicación, es decir, yo me puedo autenticar hoy en Palma y dentro de 2 horas me estoy intentando conectar desde Nueva York. Eso, el sistema tiene que reconocer que es imposible que en 2 horas yo me haya hecho 8.000 kilómetros. O sea, eso tiene que reconocerlo el sistema, ¿vale? Eso sería un poco la gestión de la identidad. Podemos pasar a la otra diapositiva y bueno, este es mi favorito, las personas. Las personas, como bien ha indicado Xavi, es el primer factor de riesgo de la ciberseguridad para todas las empresas. Es muy importante que las personas estén formadas. Como veis, al lado de lo que sería el anuncio de la diapositiva que pone personas, tengo allí como una clase de formación. Lo he puesto porque es tremendamente importante que las personas sepan cómo actuar ante un incidente de seguridad. Es importantísimo. De hecho, como veis, el 88%, bueno, depende de las estadísticas quien las coja, pero varía entre un 80 a un 95%, ¿vale? De los ataques son debidos al error humano, es decir, a una falta de formación, ya sea a nivel técnico o ya sea a nivel de cómo debemos actuar, ¿vale? Aquí os he puesto una foto que a mí me gusta mucho porque Bitdefender tiene una pequeña, digamos, tiene un apartado que analiza los riesgos de la empresa. Y esto es muy importante porque nos permite saber el estado actual que tenemos en nuestra empresa. Es decir, si tenemos problemas de vulnerabilidades en los endpoints, si alguien ha cambiado la contraseña, si alguien está dejando la pantalla encendida sin bloquearla más tiempo del debido. O sea, cosas que dentro de nuestro entorno nos puede provocar cierto riesgo a la hora de sufrir un ciberataque. Y bueno, y ahora por último, pasaríamos a cómo debemos protegernos. Y ahora os he dejado ahí la parte de Red Teaming Pentesting y una serie de cosas que son muy importantes. Os voy a decir, la más importante a la hora de la ciberseguridad siempre, siempre, siempre es el compromiso de la alta dirección. Sin un compromiso de la dirección de la empresa no puede haber plan de ciberseguridad. O sea, un SGSI, que sería un sistema general de gestión de la seguridad de la información, ¿vale? Después, cuando ya tenemos ese compromiso, que la dirección se compromete a adoptar las medidas oportunas para realizar ese SGSI, ¿vale? Tenemos el gobierno, muy importante.
tenemos que saber qué políticas aplicamos, cómo actuar o tener comités de crisis en caso de un riesgo o una brecha de seguridad. Tenemos que saber o plantear a los diferentes empleados cómo deben actuar. O sea, eso sería el gobierno, es decir, básicamente, como bien dice la palabra, gobernar la seguridad de la información de la empresa. Cumplimiento, esa es otra cosa. Cumplimiento normativo, tenemos que cumplir con la RGPD, tenemos que cumplir si adoptamos una ISO 27001 con lo que nos está diciendo la ISO. O sea, tenemos que establecer la serie de medidas, el gobierno tiene que establecer las medidas para cumplir con las leyes que nosotros a las que estamos sujetos en este caso. Después tenemos que, evidentemente, invertir en medidas técnicas y de formación. He puesto formación porque, como repito, es la parte fundamental en la gestión de la seguridad de la información, formar a nuestros empleados, al departamento técnico de nuestra empresa y, evidentemente, las medidas técnicas. Sin ellas no podemos proteger nuestros sistemas, ¿vale? Establecer un plan de continuidad de negocio, muy importante. ¿Qué hacemos una vez que tenemos un problema o que nos han atacado, que nos han robado? Pues debemos seguir una serie de pautas y con esas pautas establecemos que nuestro negocio pueda continuar con su actividad. Importantísimo, evidentemente. Pongamos un ejemplo, que cada 30 minutos cuesta a la empresa 2.000 euros, pongamos para una pyme, cada 30 minutos que está parada la empresa nos cuesta 2.000 euros, eso debemos evitarlo a toda costa. ¿Cómo? Pues en el plan de continuidad de negocio tenemos una serie de Time Recovery Objective, que dice cuánto tiempo tenemos para poder recuperar nuestra actividad en la empresa y una serie de parámetros que se establecen en este plan y que nos ayudarán a disminuir el tiempo de inactividad de nuestra empresa. Pruebas de intrusión, ¿por qué lo he puesto? Porque las pruebas de intrusión son importantísimas para también saber si las medidas que nosotros hemos implementado están funcionando de manera correcta, ¿vale? Debemos saber que, por ejemplo, si hemos puesto el cortafuegos, todas las reglas están protegiendo a la empresa de manera correcta. Si hemos puesto un antivirus, que este antivirus funciona correctamente y que hace su trabajo. Que si ahora nos autenticamos con el administrador del sistema o cualquier responsable del nivel C, un CEO, un CMO, un CISO, lo que sea, del nivel C, que se habla últimamente en el mundo anglosajón, pues sepamos que cuando se autentica tenga ese doble factor de autenticación y nadie pueda entrar en su cuenta de una manera sencilla. Pues esto es lo que hacen las pruebas de intrusión, es decir, nos ayudan a saber el estado actual de nuestros sistemas, si están bien protegidos o no lo están. Y después tenemos una parte muy importante que mucha gente olvida, que es el asesoramiento legal. Es decir, cuando tenemos este problema, debemos actuar a nivel legal. Es decir, podemos tener una serie de responsabilidades si no hemos actuado bien que nos puede comprometer la empresa, porque podemos tener una multa por lo que sea. Por tanto, tener un buen asesoramiento legal también es muy importante. Y después, una cosa que se está haciendo últimamente, que se llama transferencia del riesgo, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo un riesgo, ese riesgo no lo puedo asumir o porque es muy caro o porque lo que sea, ¿vale? Cualquiera que sea el motivo, pues lo paso a otro. En este caso, lo que se hace es comprar una póliza que en el caso de que yo tenga un ataque, ¿vale? Esa póliza me cubre el riesgo que yo he transferido, ¿vale? Hacia esa póliza. Y bueno, esto sería un poco el panorama completo, ¿vale? Hay más cosillas, evidentemente, pero me he centrado en lo general, no en el detalle porque no tenemos tanto tiempo y aparte también entrar en el detalle sería demasiado, digamos, lo pesado, por tanto lo dejamos aquí. Y bueno, esto es, digamos, la última diapositiva de la presentación y muchas gracias a todos y cualquier duda estamos aquí para resolverla. Muchas gracias, Joan. Gracias, Xavier. Clarísimo, concreto. Yo creo que habéis dado un barrido así general muy interesante. Si os parece, seguro que tiene que haber alguna consulta, no me puedo creer que no haya dudas. Si os parece, aprovechad en el chat para cualquier pregunta que les queráis hacer a Xavier o a Joan. Y como os hemos dicho antes, os compartiremos por correo electrónico tanto esta presentación como la grabación de la sesión, ¿de acuerdo? Yo os preguntaría, Xavi, Joan, ahora con el tema del kit digital,
las pymes tienen la oportunidad de implantar una solución global de ciberseguridad, entiendo, aprovechando esta financiación del kit digital, ¿no? Vosotros además sois agente digitalizador. Si podéis comentar un poquito cómo lo estáis haciendo y bueno, incluso a lo mejor qué coste puede tener para una pyme implantar la solución que vosotros ofrecéis. Sí, como has comentado, bueno, nos hemos convertido en agente digitalizador. Eso significa que, bueno, para que una pyme pueda aprovecharse de lo que es el kit digital, que es una serie de ayudas enfocadas, bueno, en varios ejes, no solamente en la ciberseguridad, pues ayudas para alcanzar un nivel de digitalización superior, el más requerido o el que más se espera por parte del gobierno. Pues bueno, las ayudas pueden ser desde hacer una página web o ayudas para entrar más en comercio electrónico, una serie de ejes. Hay unos ejes que son concretamente dos, que es seguridad en las comunicaciones y el otro es bueno, ciberseguridad. Nosotros somos agente digitalizador en estos dos ejes, obviamente. Bueno, nosotros no hacemos páginas web. Bueno, hay unas convocatorias que, si no recuerdo mal, en septiembre, octubre, creo que ya finalizan. Bueno, en función del número de trabajadores o del tamaño de la empresa, bueno, pues puedes acoger esas ayudas. Y lo que hacen básicamente las solicitas y te dan bueno, pues te financian los costes de, pues como te comentaba, de la seguridad de las comunicaciones o de la ciberseguridad. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos creado un producto que cubre todo esto que hemos comentado, Joan, a nivel de protección en cuanto a ciberseguridad. Y, bueno, mira, ahora lo está poniendo Joan. Básicamente, pues ese producto es 100% bonificable a través del kit digital. Es decir, que es una oportunidad excelente para las pymes, para que puedan invertir en una solución de ciberseguridad muy completa. Evidentemente se puede mejorar porque hay cuestiones que evidentemente no pueden entrar en la parte de kit digital, pero bueno, al aprovechar esa financiación, en la mayoría de los casos estamos hablando de coste cero, es decir, estamos hablando de implantar toda esa solución dentro de la pyme y tener lo que llamamos una seguridad gestionada. Es decir, en este caso, este producto que se llama Blue Aura, ya lo explicaré un poquito más en profundidad Joan, lo que nos permite es tener bueno, pues tenernos dentro de la empresa. Es decir, como si nos contrataran, como si fuéramos los expertos de ciberseguridad dentro de cada pyme. Y bueno, pues es un producto que básicamente lo que hacemos es implantar dentro de la empresa y monitorizamos todos los ataques, implantamos una ciberseguridad proactiva, que esto es una de las cuestiones que también nos pide el Reglamento General de Protección de Datos, que seamos tremendamente proactivos en la parte de seguridad, no seamos estáticos, firmamos un protocolo y hasta el año que viene, no. Es decir, hay que ser proactivos. Y además, bueno, pues también estamos detrás en caso de un ataque, es decir, lo que comentaba antes, como los tiempos son tan cortos desde que sufrimos un ataque hasta que tenemos esa obligación de notificar en caso que sea necesario. Bueno, pues evidentemente la solución que estamos hablando nos permite reaccionar muy rápido. Y además por un factor que también creo que nos diferencia de muchas otras soluciones o otras muchas empresas. Para nosotros implantar esta solución tenemos una cuestión que es vital y es conocer la empresa. Es decir, no cogemos y mandamos el paquete a través de Amazon, el cliente lo abre, lo instala, lo enchufa y se acabó. No funciona así. Es decir, antes de instalar, antes de crear esas barreras de ciberseguridad, para nosotros es crítico. Es decir, nos sentamos con la empresa y preguntamos, analizamos, nos hacemos un poco con la realidad de cada pyme. Insistimos, pyme, que puede ser un autónomo, no estamos hablando de una super empresa. Entonces, en función de esa realidad y de lo que necesitan, nosotros implantamos las capas de protección como toca. Si quieres, Joan, comenta un poco por encima cómo es. Bueno, es verdad todo lo que dice Xavi. Bueno,
en el producto lo que hemos intentado realmente también es paquetizarlo un poquito por el tema del kit digital. Es decir, hemos puesto una serie de cosas que creemos que son las más básicas que debe tener una empresa para protegerse, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos varios paquetes que van creciendo, que en principio cubrimos aspectos cada vez más mayores dentro de la ciberseguridad de la empresa hasta llegar al paquete extra. Ahora os lo voy a enseñar. Pero también es verdad que no tiene por qué ser así. Es decir, también, como dice Xavi, nosotros antes de recomendar un paquete a alguien, tenemos que saber qué es lo que tiene. Es que es muy importante. No podemos ir allí y decir, te pongo esto, esto y esto, porque al final no todas las empresas necesitan lo mismo. Por tanto, vamos mirando un poquito qué es las necesidades. Lo que intentamos cubrir, como dice en el qué es aquí, es un poco la asistencia legal, que es muy importante y no casi nadie cubre, o sea, por decir casi nadie, digo casi nadie porque no lo sé seguro, pero te diría que muy pocas empresas. Hacemos una monitorización proactiva. Protegemos de los ciberataques con anti-malware avanzado por parte de Bitdefender. Concienciamos a los usuarios en ciberseguridad, es decir, nosotros tenemos una plataforma que indica, o sea, envía emails de phishing a los empleados, hace evaluaciones sobre los emails de phishing, hace trainings que es necesario, según el reglamento de protección de datos, hacer formación a los empleados en seguridad de la información, automáticamente de manera que el empleado no se tiene que mover de su asiento, es decir, lo hace todo desde su ordenador. Y aparte de eso, muy importante, tienes unas métricas que te dicen el estado exacto de tu empresa en ese preciso momento en cuanto a formación en ciberseguridad, ¿vale? También enviamos unos informes mensuales de cómo está el estado, en cuanto a los riesgos de la empresa, y protegemos de la identidad y las vulnerabilidades, lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Y los paquetes en este caso son estos. Tenemos el paquete básico, que este es 100% subvencionable con el kit digital, que incluye una serie de cosas, que es la monitorización proactiva 8.5, es decir, cubrimos las horas digamos, en las que la empresa tiene que estar activa. Ponemos el anti-malware, informes mensuales, enviamos informes, manual básico, muy importante, un manual básico de cómo proceder para el tema de la seguridad de la información para los empleados, la concienciación automática que hemos hablado anteriormente, es decir, que dentro de este paquete esa plataforma va a estar activa para el cliente, y un plan de recuperación de datos, es decir, nosotros le proporcionamos a la empresa cómo debería salvaguardar sus datos y cómo recuperarlos, ¿vale? Es decir, nosotros no hacemos la acción, le proporcionamos a la empresa porque esto es completamente compatible con los servicios IT que ya pueda tener una empresa. Es decir, nosotros nos dedicamos exclusivamente a la ciberseguridad o, mejor dicho, a la seguridad de la información, porque muchas veces se confunde el término. Después, dentro del paquete óptimo, que esto lo enviaremos a la gente, podéis ver, hay una serie de características añadidas, ya incluye una asistencia informática remota en caso de incidencia, de hasta 3 horas mensuales, 12.5, aquí aumentamos las horas de protección. Ponemos una protección a nivel de correo electrónico, es decir, el correo electrónico con el tema de la suplantación de identidad, archivos maliciosos, links maliciosos, estará protegido. Y aparte, pues ya ponemos todo lo que tiene el básico y asistencia legal en ciberseguridad, también lo ponemos en el paquete óptimo. Y después el extra, pues aquí ya tiene una serie de cosas añadidas. Por ejemplo, el anti-malware ya viene con todo lo que se puede llevar, es decir, aquí ya ponemos todo. La asistencia es in situ, es decir, vamos a la empresa, ¿vale?, a hacer la asistencia que sea necesaria. Protegemos de los 7 días que tiene la semana 6 de ellos. Todo esto, pensad que el extra tiene todo lo que tienen los otros 2 paquetes, ¿vale? Solo me voy a centrar en las cosas de añadido. También tenemos el tema de la implantación de un segundo factor de autenticación mediante una llave USB que digamos que lo que hace es que cuando tú tienes que entrar en tu sistema, metes la llave, esa llave te autentifica de que tú eres esa persona, ¿vale? Para evitar que alguien pueda acceder con tu
identidad al sistema. Y después, además, añadimos esto que es muy interesante, que es una gestión de parches, parcheo virtual y vulnerabilidades. Es decir, que los sistemas del cliente estará totalmente protegido, ¿vale? Al tema de vulnerabilidades, incluso de vulnerabilidades que no son conocidas todavía, que eso es muy importante, que son las que más se aprovechan siempre. Y después, pues el análisis, hacemos un análisis de vulnerabilidades de red, es decir, entramos, nos metemos en tu red, miramos cómo está y si hay algún endpoint o un sistema que esté con algún tipo de vulnerabilidad que sea accesible a través de la red, también hacemos un informe y lo pasamos al cliente para que sepa cómo está, ¿vale? Y esto sería un poco el kit. Y como bien ha dicho Xavi, estos son paquetes que hemos hecho intentando abarcar lo que hemos visto, pero siempre vamos en primera instancia a la empresa a conocerla, porque puede ser que no necesite, por ejemplo, el segundo factor de autenticación. Nada, se quita. Hacemos otro paquete específico para él. Pero esto nosotros hemos visto que es lo que más, digamos, lo que más necesidad tienen muchas de las empresas. Interesante. Entiendo que vosotros como agente digitalizador, la solicitud para que la empresa pueda financiarlo, ¿la hacéis también vosotros en este periodo que nos queda de septiembre a octubre? ¿Es la empresa la que solicita y después? Lo digo porque en el caso de pequeñitas empresas, no sé si asumís vosotros también esta parte de solicitud del kit digital. A priori no, de todas maneras no es nada complicado la solicitud, lo digo porque ya tenemos muchos clientes que nos han incorporado gracias al tema del kit digital. Es tremendamente sencillo, de todas maneras si hay algún asociado que tiene algún problema, por supuestísimo que le vamos a ayudar a hacer esa solicitud. La solicitud la tiene que hacer la propia empresa, es decir, nosotros no podemos hacerlo en nombre de ellos, pero sí, evidentemente estamos a disposición del asociado para echar un cable, evidentemente, para hacer eso, pero es un proceso sencillo, ¿eh? Sí, más que nada por evitar malos entendidos. Sí. Creo que ha pedido... Sí, José Antonio Rosselló está pidiendo la palabra. Sí, José Antonio Rosselló es vicepresidente de CAET y presidente de CAET por Ibiza, así que señor Rosselló, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. No sé si se me oye. Sí. Sí, perfectamente. Bueno, primero de todo, darles la enhorabuena por la exposición. Yo creo que es muy interesante, muy actual y, bueno, no me voy a extender en esto porque es de perogrullo y va de suyo, pero en cualquier caso, la enhorabuena. Yo tengo varias preguntas que quizás son la misma, a ver qué nos pueden señalar. Ante todo, decir que si actualmente está vigente del kit digital la convocatoria de más de 10 trabajadores hasta 50, si no voy equivocado, y es inminente, si no ha salido ya, que yo creo que todavía no, la convocatoria para empresas más pequeñas, de 5 trabajadores en adelante. Entonces, dicho esto, las preguntas son las siguientes. Generalmente las pymes no tienen un departamento propio, digamos, de informática o de gestión informática y entonces se encarga fuera. Puede ser una página web, puede ser una gestión de reservas, cosas así. ¿Cómo manejan el tema respecto a las empresas externas que ya existen informáticas y si esto puede suponer algún tipo de fricción en el manejo diario, o sea, el trabajo vuestro, algún tipo de fricción con las empresas que estén dando soporte en otros aspectos, como puede ser la página web, por decirlo de una manera que todos nos entendamos? Luego también si esta parte... Lo hemos perdido. Sí, lo hemos perdido. Bueno, si te parece, mientras conecta, vamos contestando un poco respecto a lo que comentaba de las ayudas, del tema de las empresas y tal. Lo digo porque es verdad que nos solicitan mucho, oye, ¿cómo está el asunto ahora de qué está abierto, de qué convocatorias, etcétera, etcétera? Si os parece, lo que podemos hacer es un pequeño correo diciendo el estado actual ahora mismo del kit digital y qué empresas pueden digamos, beneficiarse en cuanto a lo que comentáis de 1 a 10 trabajadores, de más de 10, etcétera, etcétera.
Lo digo porque le va a ir muy bien al asociado saber en qué momento está y en qué momento tiene que solicitar la ayuda en función de su tamaño. Sí, bueno, y referente a lo del tema que decía de la solapación digamos, de lo que sería el trabajo de uno y el trabajo de otro, nosotros solo hacemos esto. Es decir, creemos y vemos, además en el tema de la informática, cada vez más hay demasiada información, demasiados campos, demasiados ámbitos. Nosotros nos hemos especializado en la ciberseguridad. Es decir, no vamos a entrar si alguien está haciendo una web, no vamos a hacer nada. Simplemente lo que haremos es, le podemos dar un consejo, esta web tiene este fallo, este fallo, este fallo, soluciónalo. Nosotros le vamos a dar la solución, pero su trabajo es el suyo, es decir, realizar, por ejemplo, esta página web, como bien indicaba José Antonio, la tiene que hacer el desarrollador. Nosotros ahí no nos metemos. Nosotros nos vamos a meter en la parte de seguridad de la información. Cuidado, seguridad de la información no es solo a nivel lógico, también es a nivel físico, porque mucha gente no cree que un papel cualquiera que tú tires a la papelera, eso pueda ser punible delante de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando sí lo es. Es decir, es muy importante destruir la información al nivel que sea si tienes que hacerlo, ¿vale? Es decir, lo que quiero decir es que nosotros nos hemos especializado en eso. No hacemos nada más. De hecho, como hemos hablado muchas veces con Xavi, no queremos hacer nada más. Nos apasiona, nos encanta y queremos hacerlo bien. Y para hacerlo bien tienes que dedicarte a algo en concreto. Yo voy a comentar, lo digo, perdón, es simplemente por el tema de la fricción, que es algo que tenemos encima de la mesa, que es verdad, que hay mucha empresa dedicada al mantenimiento informático, que evidentemente nos ven como diciendo, ostras, ahora vienen aquí a decirme. No, básicamente, la experiencia es que nos llevamos excelentemente con cualquier tipo de empresa, porque como comenta Joan, nosotros nos dedicamos a seguridad de la información. Punto número 2, nosotros estamos titulados en las máximas titulaciones a nivel internacional, es decir, lo cual nos está habilitando a hacer un asesoramiento desde un punto de vista bastante técnico, bastante de gobierno. Y eso pues, bueno, nos da una garantía respecto a nuestros clientes. Y en tercer punto, es decir, yo no sé si está bien decirlo, pero es que muchas veces las cuestiones que nosotros ponemos encima de la mesa lo que produce es una inversión respecto a estas empresas externas. Es decir, cuando nosotros decimos, oye, es que tienes que securizar esto, tienes que invertir en hardware, y la empresa está dispuesta, nosotros no vendemos hardware, es que lo tiene que hacer un tercero. Es decir, que nosotros incluso estamos, no está bien decirlo, pero ayudando, digamos, a la venta de otras empresas. Lo digo porque hay veces que las empresas de informática se ven como un poco amenazadas. Yo lo puedo entender, pero es decir, nosotros, si una empresa informática también tiene una especialización, titulación y está súper formada en temas de seguridad de la información, chapó. Es decir, no vamos, aquí ya es una cuestión de decir, oye, apuesto por uno o por otro. Pero que en ningún momento vamos a entrar en conflicto y siempre trabajamos de la mano de estas empresas, de estos proveedores externos, ¿de acuerdo? José Antonio, si quieres volver a recuperar. Sí, muchas gracias. Es que por un momento se me había ido la conexión y no escuché la primera parte, pero bueno, entiendo que esto sí que lo tenéis bien por la mano manejado, porque el tema de la supuesta fricción. También yo quería pediros si tenéis porque hay bastante confusión a veces o dificultades en las pymes, y no digamos ya en las de 5 trabajadores y en adelante, sobre el tema de protección de datos, o sea, la gestión general. Si en Monlex, no sé si a través vuestro o de otros colegas, también se puede incorporar aquí una mejor gestión de la protección de datos, porque como muy bien habéis apuntado, existe un peligro, digámoslo así, real de sanciones, a veces por desconocimiento y por mal manejo. Y por último, si tenéis pensado también extenderos a todas las islas, o sea, si es posible, o sea, si estáis en disposición, pues a Menorca o Ibiza y Formentera concretamente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Al contrario. A ver, respecto al tema de protección de datos, bueno, pues mira, llevamos 20 años haciendo protección de datos, es decir, que nosotros justamente fue el primer servicio que ofrecimos, ¿no? Como despacho, es decir, bueno, tenemos clientes
a nivel internacional, grandes corporaciones y pequeñísimas pymes, ¿vale? Yo soy de pueblo y tengo la peluquería del pueblo, que le estoy haciendo la protección de datos. Entonces me refiero que no distinguimos del tamaño. Evidentemente sí. Además, ese conocimiento que tenemos a nivel de, como decía Joan, de gobierno, de seguridad de la información, pues incluye la protección de datos. Es decir, nosotros siempre miramos, ¿os habéis fijado que siempre hablamos de reojo, del RGPD, ¿no? De las sanciones, de la agencia? Es que justamente nosotros hemos unificado una serie de mundos, que son el mundo tecnológico, el mundo jurídico y el mundo del gobierno, ¿no? Digamos, de la seguridad de la información. Eso, realmente hay muy pocas empresas que tengan esa unificación dentro de la propia empresa. No estamos hablando de alianzas, nosotros no estamos aliados con ninguna empresa, es decir, toda esa función la tenemos dentro de Binaura Molex o de Molex. Con lo cual, la parte de protección de datos, imagínate, nosotros no solo le damos unos textos legales, que es la mayoría de consultoría, cómo se dan unos textos legales y unos procedimientos, y cada año pues van haciendo un mantenimiento, sino que encima estamos dando una parte tecnológica que comentaba antes, es decir, es tremendamente vital. Es decir, cuando la Agencia de Protección de Datos te viene y te dicen, oye, es que se tiene una brecha, no estamos hablando de cláusulas, no estamos hablando de papeles que firma un trabajador, estamos hablando de un tema que te obliga al reglamento y que se está dejando de lado de una manera increíble. Entonces, nosotros evidentemente tenemos un paquete que justamente junta esta solución de ciberseguridad con un mantenimiento de RGPD, muchísimo más económico, es decir, que yo le llevamos todo, ¿de acuerdo? En este sentido. Y respecto al tema de las islas, bueno, ¿qué voy a decir? Pues por supuestísimo, evidentemente que nuestra capacidad de dar consultoría y de apoyar las pymes, evidentemente está en todas las islas y encantadísimos, por favor. Bueno, de hecho, si hay que ir a Formentera, me presento voluntario, ¿eh? No, perdona, Joan, creo que dije yo, ¿eh? Vale. Perfecto, pues no hay preguntas en el chat. Gracias, José Antonio, por tus aportaciones. Si os parece, vamos a cerrar aquí la sesión, que ya son las 10:35. Como tendréis toda la documentación, en ella va el contacto de Xavier y de Joan, si alguno desea ponerse en contacto con ellos para hacerles alguna consulta más personal. Y nada, y estarán a vuestra disposición para lo que os puedan ayudar. Daros las gracias por esta exposición tan clara y tan amena. Y bueno, desearos a todos un buen verano y retomamos en septiembre con nuevas píldoras para manteneros al día de todas aquellas cuestiones que realmente sean de vuestro interés. Muchísimas gracias a Monlex por sumarse a CAEP y seguimos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Ahora. Cuidaos mucho.